Ya está con nosotros el concejal de la ciudad, Gonzalo Nieva. Estuvimos hablando off the record un poquito de todo el laburo que están haciendo en el Consejo Deliberante a unas poquitas semanas de ya dar por terminado del año 2025, pero ayer le dieron luz verde a algo muy importante para el funcionamiento de la ciudad, que es el presupuesto 2026. Gonzalo Nieva con nosotros, bienvenido, concejal, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Me salió el usted de repente. Y sí. Pero está bien. Y sí, hay que conservar las formas. Concejal, ayer decía, le dieron luz verde al presupuesto 2026, muy pocos votos negativos, la gran mayoría del cuerpo del Consejo acompañó este presupuesto presentado por la municipalidad. ¿Qué podemos destacar de esa presentación? Bueno, así es, efectivamente, en el día de ayer dimos tratamiento a lo que fue el proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal, presentó el presupuesto para el año 2026 para la ciudad de Salta. Son más de 286.000 millones de pesos, en los cuales fue aprobado por el recinto en su gran mayoría. Algunos datos para destacar. Sí. Más del 50% previsto en el presupuesto se genera a través de recursos genuinos, recursos propios del municipio. Es un dato no menor, venimos en una espiral de crecimiento en ese sentido. Eso le da mayor independencia y mayor sostenibilidad a cualquier tipo de gestión financiera, ¿no? Por el otro lado, tenemos un incremento de más del 48% en lo que es inversión de obras públicas. Se va a pasar de un presupuesto actual de 48.000 millones de pesos a más de 102.000 millones de pesos. Un incremento más del 100%. Es un incremento bastante agresivo en ese sentido. Creemos que es completamente necesario, atento a las obras de envergadura que se vienen dando tratamiento. Se va a intervenir, así como se viene interviniendo en la zona sur a través del nodo vial sur. Se quiere intervenir de la misma manera en la avenida Bolivia, toda que es la parte de la colectora del acceso norte, la parte norte de nuestra ciudad. A través también intervenir fuertemente lo que son avenidas estratégicas de gran circulación, la avenida Asunción para el sector este de nuestra ciudad, y todo lo que es la intervención en la zona oeste de lo que es la avenida Juan 23. Bien. Se va a pavimentar hasta las márgenes del río Arias Arenales. Se viene un 2026 con mucha obra pública en la ciudad. Ahora, le hago la pregunta, concejal, ¿cómo se va a financiar este enorme incremento de una buena noticia, que es la obra pública siempre es bien recibida por los vecinos, algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo, pero cómo se va a financiar en un contexto en el que el gobierno nacional de Javier Milei no para de recortar? Bueno, en eso se destaca primero que nada el tema del crecimiento de lo que es la recuperación, la recaudación. Eso se ve traducido también en un incremento en lo que son los recursos genuinos. Y por el otro lado, y fue un ítem también de discusión y debate, en la toma de deuda, que más de 31.000 millones de pesos está previsto. Bien. Fue motivo de discusión. Yo hice algunos planteos puntuales porque en la redacción original del artículo 28 del presupuesto se preveía de que el Estado municipal podía endeudarse o tomar deuda hasta un 40% del valor de la obra pública que fuera a encarar. A mí me parecía completamente fuera extralimitado. Sí, me parecía extralimitado. Hicimos un planteo porque también previo a llegar al tratamiento del recinto los recibimos en comisiones a todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de todas las secretarías. ¿Quién es el secretario de Hacienda de la MUNI? Facundo Furió. Se presentó bastantes veces, hubo un intercambio de ideas en ese sentido, se llegó a un acuerdo de reducir, de bajar hasta un 10%, o sea, hasta el día de hoy pues, se puede tomar hasta el 30% y no al 40% como era la redacción original. Bajar un poco. Sí, porque esto también implica de que uno también tiene que prever que la toma de deuda tiene que llegar a ser cubierta dentro de la propia gestión, claro. Es lo más saludable. No deja una tracalada de deuda para el gobierno. La cuestión no es endeudarse exactamente y dejar toda la deuda para futuras gestiones, entonces también se previó y con el margen del 30% creo que estamos en esos niveles, en esos términos razonables, ¿no? Bien. Acá estaba viendo sanción para trapitos, un tema que hablamos todo el tiempo de lo que pasa en la ciudad, del estacionamiento medido, algunos que se ponen un chalequito y te vienen a apurar, decir, por otro lado tenemos los permisionarios legales con los papeles que van, que buscan los talonarios, que hacen las gestiones correspondientes, y una de sus requerimientos era aumentar el estacionamiento medido. Hoy está a 600 pesos. Los permisionarios pedían llevarlo a 800, 200 pesos más. ¿Qué resolvió el Consejo? Bueno, ayer también le dimos tratamiento a lo que fue una propuesta, un dictamen de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial,
por el cual se pedía la modificación del artículo 4 de la ordenanza 12.170. Justamente se prevé un incremento en función también de los indicadores inflacionarios previstos para el año 2026 de 100 pesos. Recordemos que el valor actual del estacionamiento medido está en 600 pesos. Había un pedido inicial del sector de permisionario en octubre de llevarlo primero inicial de 1.000 pesos, llevarlo a 1.000 pesos al estacionamiento medido. De 600 a 1.000. 600 a 1.000, ese fue el pedido inicial de ellos. Luego, en el marco de las conversaciones, negociaciones, ellos terminaron con una posición de 800 pesos y la comisión entendió elaborar un dictamen, porque también no solamente hay que hacer jugar los intereses del sector del permisionario, sino también hay que tener en cuenta también el usuario, que es el que termina afrontando cualquier tipo de incremento. Entendíamos que lo más razonable en este punto de equilibrio era llevarlo a 700 pesos para yo enero pienso, del 2026, ¿no? No todos los que andan en auto andan en Amarok. Hay mucha gente que necesita el auto para ir a laburar y anda en un auto viejito, lo mantiene como puede, y la verdad que cuando tiene que ir al centro, ya sea por laburo o por trámite, termina saliendo muy caro, así que hay que pensar también en el usuario. Totalmente, es una variable que muchas veces no se tiene en cuenta porque no tenemos asociaciones de usuarios que representen o que validen este tipo de pretensiones, pero se nota claramente en los planteos en la calle, el usuario que generalmente termina afrontando este incremento, muchas veces no dice nada, pero en la sumatoria de horas más los días que trabaja, que tiene que ir al cálculo, centro, son como 70.000 pesos para alguien que trabaja y ni siquiera 8 horas, 6 horas a la mañana es esa plata. Totalmente. Como un tanque de nafta más. Son circunstancias que, por supuesto, al momento de cualquier modificación hay que tener en cuenta, justamente tratando de buscar los puntos de equilibrio y tratando de ser lo más razonable posible, ¿no? Pues si no, la gente también busca otros lugares, o busca las cuadras verdes, o llega hasta cierto punto del centro donde todavía no cobran y se acerca caminando a donde tiene que ir, y eso también les implica a los permisionarios ingresos menos. Sí, también, porque a ver, uno también siempre busca cuidar el mango, por así decirlo, cuidar el bolsillo, optimizar sus recursos. En ese sentido también justamente puede resultar atendible el pedido también de los permisionarios, atendiendo a la cuestión del contexto económico que ya no alcanza y demás, pero también tenemos que pensar en el usuario, que el que todos los días termina pagando no solamente 600 pesos, que es una hora, sino que muchas veces lo hace más de 3, 4 horas, atendiendo de que muchos van a trabajar al centro, ¿no? Es una plata. Concejal ¿A cuándo vas a implementarse este aumento? La medida del incremento se va a implementar a partir del 1 de enero del 2026. Perfecto. Ok. Yo quería hacer otra pregunta. Justamente el primer tema que mencionó Rosario recién en relación al estacionamiento medido también involucraba a los famosos trapitos o denominados trapitos, que no son los permisionarios legales en el marco de la ley, de la formalidad que articula la municipalidad, sino que son aquellos muchas veces vinculados a barra brava de fútbol o a patota de algunos barrios, que van y se hacen cargo del territorio y quieren lucrar en un lugar donde no tiene por qué pagar la gente. Y acá lo contó Rosario, Martina, nuestras compañeras, incluso mucha gente grande que nos escribe y dice: te sentís amenazado por los trapitos. Ahora bien, el intendente Emiliano Durán, si pueden buscar el video, ayer dijo que va a solicitar penas más duras para que los trapitos no puedan seguir haciendo de las suyas. Pero al margen de este tema puntual, yo le quiero preguntar, la ciudad, por más que no está dentro de sus facultades, ¿puede hacer algo vinculado a la seguridad? Yo creo que sí, yo creo que es la gran demanda actualmente. Cualquier vecino en cualquier barrio, cuando uno puede conversar con cualquier vecino en cualquier momento, el primer planteo es una intervención en materia de seguridad. Si bien no es una cuestión de competencias nuestras, me parece que hay que empezar a generar acciones, hay que empezar a instalar en la agenda política de la ciudad qué acciones tomar justamente para empezar a intervenir, o por lo menos de manera indirecta, cómo uno puede con algunas acciones coadyuvar en el tema de lo que es seguridad. En ese sentido, nosotros vamos a dar tratamiento el miércoles que viene, un proyecto de ordenanza de mi autoría, que es la creación de un cuerpo de guardia urbana que justamente va a intervenir en lo que es el cuidado y prevención, sobre todo el cuidado del espacio público, que muchas veces el Estado municipal viene haciendo grandes inversiones en plazas, espacios públicos y demás,
y los destrozos, los actos vandálicos, el mal uso de lo que se está haciendo del espacio público, también propicia también la aparición de trapitos, cuidacoches, claro. Y se instalan en lugares no permitidos, espacios públicos. Me parece que es necesario, es momento de que el municipio con este tipo de acciones directas intervenga en una situación que cada vez más preocupante, que está muy vinculado a lo que es la seguridad, ¿no? La semana pasada estuvimos un bloque entero recolectando videos de gente dañando lo público. Plazas, parques, rejas, pavimento recién hecho. No les importaba, pasaban con la moto adelante y la incógnita era eso. Bueno, ¿cómo se trabaja sobre esto? ¿Y cómo se plantea la idea de esta guardia urbana para la ciudad? Bueno, primero que creo que es una cuestión conceptual y desde debate, pero tiene que ver mucho con la conciencia y con asumir que los espacios públicos son espacios de todos y es espacio de cada uno de nosotros. Entonces, primero que nada, apuntar a una conciencia, a una formación, a una educación vial, no solo de ciudadana, es una cuestión de cómo convivo yo, no solo con mis vecinos, sino con mi familia también, con vecinos, con gente que son vecinos de la ciudad de Salta, cómo cuido la casa grande, por así decirlo. Y por el otro lado, cómo va a funcionar operativamente la Guardia Urbana. Justamente busca ser una guardia civil, justamente para diferenciar la cuestión del poder de policía, no va a ser una policía municipal. Sí. Por el otro lado, entendiendo el fenómeno, que es un fenómeno que va migrando, que va mutando en función de los espectáculos, en función de la necesidad del momento, tiene que ser de proximidad. Esto te da el concepto de continuidad, de cotidianidad que tiene que hacerse, porque muchas veces uno hace un despeje, por ejemplo, de un trapito en una zona, y a la media hora, cuando se fue el procedimiento, vuelven. No sé, lo saca de la Balcarce y se van a hacer trapito en la zona sur, que también hay otro polo nocturno. ¿Sabés que me acordaba? En Rosario hay una guardia urbana municipal y están vestidos, ahí de negro y están bien identificados y los ves circulando por las calles, por las peatonales, por los parques y medio que son los primeros en intervenir ante alguna situación. Me acuerdo que una vez me tocaron el timbre porque estaba haciendo una fiesta y estaba muy fuerte la música. Mirá vos. Desde eso hasta en la peatonal. Además me imagino gente capacitada para hacer un RCP. Claro, si alguien bastante se multifacéticos. No, está bueno. Y muy buena la figura. Y vos sabés, es la GUM, le decíamos, la GUM. Y siempre estaba dando vueltas y esa presencia también generaba otro clima. Decir, hay que cuidar, está todo bien, me siento cuidado también. Genera una actitud también disuasoria, ¿no? Justamente para prevenir. Muchas veces mostrar esta imagen disuasoria también genera, en cierta medida, estos cuidados. Hemos visto casos de éxito, como por ejemplo el municipio de Mar del Plata, donde ellos tienen la cuestión de trapitos ya hace mucho más tiempo que nosotros, con estas suertes de extorsión y demás, ellos vienen interviniendo fuertemente. Y el caso más cercano que hemos visto y de una aplicación reciente es la ciudad de San Miguel de Tucumán, que inclusive ellos han avanzado aún más, han puesto hasta parlantes en las plazas. Bueno, no sé si tener en cuenta ese estilo o no, pero sí la norma prevé la utilización de cualquier mecanismo de utilización digital o tecnológico para justamente el cuidado del espacio público. Ese es el concepto. Perfecto. Lo escuchamos al intendente en este video que publicó allá en sus redes sociales. Sí, se suma a la mesa. Hay un problema que todos venimos sufriendo en la ciudad y son los trapitos. La extorsión de los trapitos. Y la verdad estamos hartos. Estacionás el auto, te bajás, te aparece alguien ahí a extorsionarte, a querer cobrarte cuando no corresponde. Recibo un montón de mensajes de vecinos así. Trabajamos muy bien con la policía hace su parte, los detiene, pero a la hora ya están libres. Por eso, junto al senador de la capital, a Gustavo Carrizo, presentamos un proyecto de ley para que estén hasta 40 días detenidos efectivamente, para que no entren y salgan. Pena más dura, de cumplimiento efectivo, darle herramienta a la policía y a la justicia. Eso es lo que necesitamos. Por eso le pido a los legisladores que nos acompañen, los vecinos de la capital, los turistas que nos visitan, la gente que tiene comercio, todos se lo vamos a agradecer. Este proyecto de ley es necesario para la convivencia en la ciudad. ¿Hay un problema? Bueno, es un poco de lo que hablábamos. ¿Cómo se lleva con el intendente, usted que es de la oposición? Bueno, yo claramente soy de la oposición. Pero a rigor de verdad también tengo que decir de que siempre hemos sostenido un diálogo
abierto y fluido, no solamente con el intendente de la ciudad, sino también con el bloque de concejales oficialistas. Me parece que hay que entenderla la política desde ese lugar. Sí, obvio. Hacer política desde mi lugar de oposición y oponerme a cualquier iniciativa por el solo hecho de ser oposición me parece que no contribuye a nada, y tampoco del otro lugar. Si sería oficialista tampoco acompañaría todo. Siempre hay cuestiones para mejorar. Claro. Me parece que el aporte que uno puede hacer desde la oposición es justamente desde la mirada de control que uno tiene que tener, acompañar los aciertos que uno puede llegar a entender o compartir, y marcar las inconsistencias que uno también pueda detectar. Me imagino, ¿no?, que eso es clave también, porque usted dice, el proyecto de la Guardia Urbana es un proyecto de mi autoría, que me imagino que también tiene adhesión de otro de sus pares, pero para que se concrete ese proyecto es necesario que el oficialismo quiera y acompañe ese proyecto. Sí, totalmente. De hecho, me pasó lo mismo con el tema de lo que fue la implementación de la categoría del servicio de transporte impropio a través de plataformas digitales. Bien. Donde, Sí. donde La ordenanza claro, Uber. donde hubo un pronunciamiento también del intendente en ese sentido. Obviamente todo es una decisión política, ¿no? Detrás de este mensaje del intendente también hay una decisión política de abordar la cuestión. Me parece que eso también viene a fortalecer la iniciativa, en este caso de mi autoría, pero me parece que van de la mano, porque justamente es una forma también de entender un pedido muy recurrente de la gente. La cuestión de seguridad es un pedido que todos los días, y entiendo yo que a cualquier representante político se lo viene formulando el vecino de la ciudad, ¿no? ¿Y hay acompañamiento del resto de tus compañeros del cuerpo? Bueno, los dictámenes que tenemos en comisión en ese sentido vienen acompañando Bien. el proceso de evolución. Obviamente que la discusión final la vamos a tener el miércoles que viene. Yo entiendo que sí, entendiendo de que hay justamente un pedido, es el propio vecino el que Claro. trata de canalizar el pedido de dar respuesta a este pedido contundente. Entiendo yo de que los vecinos no solamente han formulado estas quejas y estos reclamos a mi persona, sino al conjunto Claro. de los concejales, ¿no? Bien. Llega una pregunta al chat de YouTube que adhiero 100% a esa pregunta. ¿Qué va a pasar con las unidades tributarias y con los impuestos municipales? Que la verdad son muy abultados cada vez que llega la boleta de luz a un domicilio de Salta, sobre todo en muchas zonas de la ciudad, en algunas otras no tanto, pero sí, ha sido un golpe bastante fuerte al bolsillo la cuestión de los impuestos y las tasas municipales. Sí, totalmente. Yo coincido. De hecho, nosotros creo que el golpe fuerte se dio fue cuando en el 2024, Claro. cuando se aprobó la unidad Sí. tributaria del 2024, donde se dio el salto de 83 a 200 pesos como unidad base. Sí. Luego fue sufriendo las actualizaciones pertinentes en función del IPC. Claro, y nunca demás. paró de subir. Es un criterio que sostiene el Ejecutivo Municipal de tener un mecanismo de actualización automática cada 3 meses en función del IPC. Pero bueno, entiendo yo también de que, a ver, también por el otro lado, también este incremento de inversión en obra pública también necesariamente tiene que Sí, ser se tiene pagado. que financiar con algo. Pero sí también es real de que es un planteo que tiene impacto directamente en el vecino que paga los impuestos, y ¿no? paga, a nosotros nos llegaron, nosotros mismos teníamos ejemplos acá y nos llegaron muchos mensajes de boletas en las que pagaba mucho más a la municipalidad que a EDESA, que a Lusal, que a todo lo demás juntos. Sí, yo creo que ahí también hay que caminar, empezar a introducir unos conceptos de entender al municipio como un prestador de servicios. Y esto tiene que ver mucho que ver con la zonificación y las categorizaciones que tienen los diferentes barrios de nuestra ciudad. Hay barrios que hoy por hoy no cuentan con determinados servicios municipales. Sería acorde que esos barrios o los vecinos de esos barrios no estén pagando por un servicio generalizado, ¿no? Claro, pienso a alguien que vive en calle de tierra, pagando una fortuna a Muni que ni le pavimenta hace años. Sí, no sostendría los principios de equidad tributaria. Me parece que hay que caminar, obviamente que es un proceso largo, a largo plazo, a mediano y largo plazo, pero me parece que hay que avanzar fuertemente en lo que son los procesos de categorizaciones y que el vecino empiece a pagar en función del servicio que recibe del municipio, ¿no? Bien. Es un concepto. La última, porque tenemos otra notita esperándonos, pero el defensor del pueblo demora. Antes de fin de año tendremos al nuevo defensor del pueblo. Sí, bueno, ha sido un proceso, formo parte de la Comisión de Defensor del Sí. Pueblo, hemos tenido más de 24 postulaciones.
Récord, dicen, ¿no? Fue récord, Sí. no, inédito, Sí. nunca antes había pasado en una postulación de defensor del pueblo. Se ve que ha generado Sí. una demanda inusitada en la ciudadanía. Por un sentido es completamente válido y propicio justamente que el interés que ha generado la situación. Ujú. El proceso en sí se está llevando a cabo. Hemos tenido algunas inconsistencias que, bueno, forma parte también del proceso de discernimiento. Nos encontramos ya en instancia de la formulación de la terna. Yo Bien. calculo que llegamos para el miércoles que viene ya con una terna formulado para que sea el cuerpo en pleno el que apruebe o no esta propuesta. ¿Y que cómo va a van a emitir la votar? comisión. ¿Mano alzada o cómo? Sí, generalmente se Bien. vota a mano alzada. en Ponele, función de quedan las tantos postulaciones. candidatos, ¿quién vota por Totalmente. tal? Ah, mira qué Totalmente. divertido. Pero bueno, hay que llegar a esa instancia Sí. previamente. Hemos tenido algunas cuestiones también para resolver. Hemos ¿Qué pedido... pasó con la postulación del ex concejal del Frari? Dio la impresión que renunció, no renovó su banca, no obtuvo otra banca en las elecciones y daba toda la impresión, no para mí, ¿no? Dicho por algunos de sus pares, de que estaba renunciando como para agarrar un nuevo laburo, que en este caso el defensor del pueblo. Sí, es una interpretación que se hizo, se Sos formuló. muy correcto políticamente vos, ¿Sí? Gonzalo Nieva, concejal. Entiendo de que lo que pasa es que todavía estamos en el proceso de discernimiento en ese sentido, de postulación, de formular la terna, pero sí te puedo decir en ese sentido de que sí hubieron comentarios, de hecho manifestaciones públicas, Impugnaciones también. hubieron impugnaciones, hubo uno de los postulantes, el postulante del Frari, que Ujú. recibió 4 impugnaciones. Eso también se sometió a un dictamen técnico jurídico donde se hizo un análisis de la norma. Yo entiendo de que quizás sea la propia ordenanza que adolece de algunas inconsistencias que permitieron jugar con esta cuestión, Ujú. pero bueno, serán dilucidadas en el momento de formulación de la terna, ¿no? Bueno, vamos a estar, Excelente. yo voy a estar Sí. muy atento. Quiero ver, Particularmente voy a estar muy cuando vayan atento. levantando la manito. Excelente. Concejal, ¿dónde lo seguimos en las redes? Bueno, en Gonzalo Nieva, concejal, Bien. en Instagram, en TikTok también estoy. Quiero decir que es una debilidad mía todavía, pero bueno, entiendo yo de que atento a los tiempos actuales uno tiene que compartir y mostrar el trabajo que puede hacer a través de las redes, porque es un espacio donde mayor impacto tiene y la gente básicamente se comunica hoy por hoy a través de las redes, ¿no? Estaremos atentos a la sesión de la semana que viene a ver qué se resuelve. Más que interesante las cosas que van a poner sobre la mesa antes de cerrar el año. Bueno, gracias por la invitación. Gracias.